Estamos estudiando la vida de Jesús y para estudiar la vida de Jesús tenemos que ir a los evangelios. Los evangelios nos dicen acerca de la vida de Jesús. Y hoy vamos a meditar en un tema muy conocido, pero de mucha importancia, para lo cual pido de favor los que tienen su Biblia física, aunque es muy raro, digo yo, pueden abrirla, y los que tengan su Biblia en el celular, pues enciéndanla, actívenla. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Lo vamos a hacer así para luego solo ir tomando algunos versículos e ir analizando algunas verdades que nos presenta la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta noche vamos a hablar entonces acerca de la tentación de Jesús, aunque el tema se queda un poco corto porque hoy vamos a estudiar un poco 3 tentaciones de Jesús. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo podemos definir la tentación? Según la definición de Oxford, dice que la tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Otra definición que da dice que es persona, cosa o situación que atrae de forma irresistible. Y podríamos definir también la tentación como la situación, la condición del cristiano donde se ve expuesto a fallarle a Dios. Quiero hacer notar una diferencia que hay entre tentación y prueba.
porque a veces se confunden esos dos términos. Y cuando se habla de tentación, se está hablando de la posibilidad de fallarle a Dios. Y la tentación es dirigida y estructurada exclusiva y únicamente por el diablo. Es decir, la parte activa de una tentación es desarrollada por el diablo. Ahora, la prueba no. La prueba viene de Dios y la prueba no trae el objetivo de hacernos fallar, no trae el objetivo de hacernos sentir mal como la tentación, sino que la prueba viene como evaluación para que Dios nos lleve a un nivel superior, como una evaluación, como un examen. Entonces hay que hacer notar la diferencia. Ahora, lo que sí es cierto es de que en toda tentación, o no en toda tentación, pero sí podría darse que en alguna tentación Dios también aproveche para probar alguna área de nuestra vida. Pero en la prueba no puede haber ninguna tentación, porque la palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Ya con esto podemos empezar entonces a ver lo que nos dice el Evangelio según San Lucas acerca de la tentación de Jesús. Lo primero de notar es de que la tentación se da después del bautismo de Jesús, ¿verdad? Y aunque la mayoría de eventos bíblicamente no se dan en un orden cronológico, por eso a veces cuesta entender, y una vez se lee las Sagradas Escrituras y piensa que los eventos se dieron en ese orden, y a veces o casi siempre no es así. Pero acá sí se presenta un orden que sí tiene lógica, sí concuerdan cronológicamente. Es decir, que después del bautismo es que sucede la tentación. Si se recuerdan ustedes en el bautismo, y eso lo estudiamos el miércoles pasado con el pastor Melvin, Jesús recibe la aprobación del Padre, desciende el Espíritu Santo como paloma, se posa sobre Jesús y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Jesús, Dios Padre aprueba a Jesús su Hijo. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pero la palabra del Señor dice que luego de que Jesús está lleno del Espíritu Santo, cuando vuelve del Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Se podría pensar entonces que cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, como que si Dios lo está metiendo a tentación. Y eso tampoco es correcto interpretarlo de esa forma. Porque Dios no nos mete a tentación. Dios no tiene nada que ver con la tentación. Lo que hace Dios en determinado momento es permitir la tentación. Sucedía con los judíos que tenían un trato especial con Dios, que cuando se dedicaban a Dios o se querían dedicar a algún proyecto en especial para Dios, se alejaban de la sociedad de la gente y se sometían a una búsqueda de Dios así en serio. Y esto es lo que sucede con Jesús. Vamos a ver que después de la tentación, Jesús emprende su ministerio. Era una situación bien tremenda que iba a experimentar Jesús. Entonces Jesús viene y se aleja al desierto para pasar un momento a solas con el Padre. Entonces aprovecha el diablo para tentar a Jesús. Vuelvo a repetir, no es que Dios haya metido a Jesús a tentación, sino que el Padre permite la tentación para Jesús. Entonces se da que la tentación se halló propicia para que fuese en el desierto. Cuando leemos en la Biblia desierto, casi siempre nos vamos a encontrar
que el desierto es un lugar donde no están nuestros amigos. El desierto es un lugar donde no está McDonald's y nos da hambre. El desierto es un lugar donde no hay nadie humanamente que nos proteja. El desierto es un lugar inhóspito, un lugar que es difícil de habitar. Pero eso lo hacían los siervos de Dios que querían emprender un proyecto tremendo bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Y si se recuerdan ustedes, lo mismo pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista se va al desierto y se viste de una forma bien extraña, con pieles, dice la palabra del Señor, y comía miel silvestre, se alejó de la sociedad. Y cuando se aparece diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Jesús igualmente se aparta al desierto para buscar al Padre, un momento así tremendo con el Padre, y Satanás aprovecha para tentarle. ¿Qué nos dice esto entonces? Que toda tentación tiene un escenario, toda tentación tiene un lugar específico o propicio para que se dé la tentación. Y el diablo consideró que el desierto era el lugar propicio, el escenario para poder tentar a Jesús. Vamos a ver que la primera tentación de Jesús se da después de 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Yo no sé quién de ustedes ha ayunado un día completo. Y de repente diría: levante la mano quién, pero no, ¿verdad? Pero los que han ayunado un día completo se van a dar cuenta de que ya al finalizar del día de ayuno ya comienzan a haber ciertos cambios en el cuerpo. El sistema digestivo comienza a actuar de una forma diferente. Si pasan ya 2 días de ayuno, 3 días de ayuno, al cuarto día de ayuno ya comienzan a haber algunos problemas ya de ubicación y una debilidad bien marcada. Ahora imaginen ustedes 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Y la palabra del Señor dice que Jesús no comió nada durante esos días. Hoy se habla de varias formas de ayunar, y algunos dicen el ayuno de Daniel, y se evitan las hamburguesas y se evita eso, se evita lo otro, y comen aquello que no mucho les gusta, ¿verdad? Y ahorita que está de moda como bajar de peso, estaba leyendo un artículo no hace mucho donde se dice que la mejor forma de bajar de peso es haciendo ayunos intermitentes. Lógicamente hace referencia a quien escribe de esto, no en un orden espiritual, sino que en un orden material, físico. Y hay muchos que están sometiéndose a ese estilo de dieta para poder adelgazar, y dicen que funciona. Y les podría explicar lo que él dice, pero vamos a perder tiempo en eso y no es tan importante. Lo importante acá es de que Jesús 40 días no comió nada. Y la tentación se da después de los 40 días de ayuno. Porque dice la palabra del Señor: pasados los 40 días, el diablo se acerca a Jesús. Y dice la palabra del Señor que pasados los 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches de no comer nada, dice las Sagradas Escrituras que Jesús tuvo hambre. Cuando el diablo vaya a tentar nuestras vidas, va a buscar un momento preciso para poder hacerlo, va a arreglar todo. Jesús en el desierto, aparte de sus discípulos, no estaba cerca Juan el Bautista, no había nadie con él, había ayunado 40 días, tenía hambre. Y dijo Satanás: bueno, hoy es el momento para poder tentarle, y se da la primera tentación. Y dice la palabra del Señor, el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Alguien podría decir, y ese sería lo primero que vendría a la mente al hacer un análisis de esto, de que
el diablo andaba buscando que Jesús convirtiera las piedras en pan, y ese sería el pecado de Jesús. Pero la verdad es que Jesús había ayunado ya 40 días y 40 noches. Lo común sería de que terminó de ayunar, pues buscar un lugar más cercano y comer. No habría problema con comer, ya había terminado su ayuno, lo que él había prometido al Padre ya estaba hecho. Entonces la tentación en sí no está el hecho de convertir las piedras en pan. El asunto es qué sucedía si Jesús convertía las piedras en pan. Porque vean ustedes, la primera expresión del diablo es: si eres hijo de Dios. Ahí está el sentido del texto este. Si eres hijo de Dios. El diablo ignoraba que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque el diablo no es omnisciente. El diablo no conoce todas las cosas. Y él dijo: vamos a ver si realmente este es el Hijo de Dios. Y el asunto está de que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de probarle al diablo que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu nos hace sentir que somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios, es hija de Dios? ¿Sí o no? Y si viene el diablo un día a tentarle: si eres hijo de Dios, no, ¿y por qué? Si no tengo que probar yo nada, yo soy, ¿verdad? Entonces, al momento de que Jesucristo hubiese cedido, entonces estaba tolerando un capricho del diablo, algo que no era necesario. Entonces, el fallar no estaba en convertir la piedra en pan, sino hacerlo. El hecho de ser tentado y seducido y ver que Cristo Jesús haber pensado: si así soy, y para que se dé cuenta que soy hijo de Dios, voy a hacer esto y el otro, y entrar de repente en un ego. Y vea usted que tan sabio Cristo Jesús, que le responde: no solo de pan vive el hombre. Así dice la versión Nueva Internacional. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús cita un pasaje de Deuteronomio donde aparece la misma oración. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se queda tranquilo el diablo, ya probó a Jesús queriendo tocar su ego, y dice el versículo 5, y esa ya sería la segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad porque a mí ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Qué tremendo. El diablo ya se pasó de atrevido, ¿no? Ahora ya no está con las cuestiones del pan, sino que ahora quiere el diablo busca a Jesús para ganárselo para su equipo, como que dice: trabajemos juntos. Mira, todo esto que está aquí, todo eso es tuyo. ¿Y ha sido cuenta usted que toda tentación entra por los ojos? ¿Verdad que sí? Toda tentación entra por los ojos. Y luego el diablo: mira, todo esto que se me ha sido entregado a mí,
hablando del sistema mundo. Y cuando se dice mundo, no pensemos en el planeta Tierra, sino este sistema corrupto que se vive, que tiene una plataforma puramente espiritual. Un mundo lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimientos, lleno de maldad, así como vemos el mundo hoy. ¿Por qué cree que el mundo está así? Porque el diablo gobierna ese mundo. Y le dice a Jesús: mira, todo esto te voy a dar si postrado me adora. Híjole, ese se pasó, de veras, imagínense ustedes. Una creación diciéndole al Creador: póstrate y adórame. Una creación diciendo: esto que me dieron te lo voy a dar. Y Jesús nuevamente le responde con la palabra. Versículo 8: escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En la primera tentación, el diablo quiso probar que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Aquí lo busca para hacerlo parte de ese equipo. Y no sé, pero de repente uno hubiera dicho: no, estás loco, ¿cómo vas a pensar? ¿Verdad? Pero Jesús le dijo: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esa es una cita también del Antiguo Testamento que Jesús trae nuevamente para poder responder a Satanás. Ustedes saben de que nadie recibe adoración sino solamente Dios. Vamos a encontrarnos en casos en que por determinados eventos se aparecen ángeles. Sí, leyendo la Biblia vamos a encontrar eventos donde se aparecen ángeles, y las personas que reciben algo de esos ángeles vienen y se quieren arrodillar y servir a Dios. El verbo servir se traduce acá como adoración. ¿Y qué es lo que dicen los ángeles cuando alguien se arrodilla? Levántate porque soy consiervo tuyo. Le está diciendo en otras palabras: yo no puedo recibir adoración, ¿verdad? Y eso es lo que le dice Jesús a Satanás: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Versículo 9, entramos a la tercera tentación. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le respondió también: está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús. Muchas veces cuando se acerca Satanás a algún cristiano, lo va a hacer de una forma muy revestida, de una forma que da a entender que lo que está sucediendo, lo que está por suceder, viene de parte de Dios o que es algo aceptable. Porque lo que hace Satanás aquí es mencionarle parte del Salmo 91. Lo lleva a una parte alta del templo y le dice: tírate de acá. Porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Le está diciendo: Dios te va a cuidar, así que tírate. Muy parecido a lo que pasó en el jardín del Edén cuando llega Satanás y habla con Eva. No todo lo que le dice el diablo a Eva es una total mentira, sino que hay partes ciertas en lo que le dice a Eva para que Eva ceda a la tentación. Y lo mismo hace con Jesús, porque eso es parte del Salmo 91. Ahora, el asunto es, vean, y es algo que también debemos de tener claro: cuando Jesús padeció la tentación, padeció en calidad de hombre.
Si Jesús no hubiese padecido la tentación en calidad de hombre, no hubiese tenido sentido que Jesús saliera triunfante de la tentación. Porque como Dios no puede ser tentado, eso dice la palabra del Señor, Dios no tienta a nadie. Entonces Jesús tenía que estar en condición de hombre para que eso tuviera sentido. Lo que el diablo quería era impedir que Jesús llegara a la cruz, resucitara y restaurara al mundo para con Dios. Eso era lo que quería Satanás. Y si en alguna de esas tres tentaciones Jesús hubiese cedido, entonces se hubiese echado a perder todo el plan de salvación. Entonces en esa tercera tentación le cita la palabra, dice tírate, en otras palabras, obedece la palabra y tírate, porque van a venir ángeles y te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Pero en la respuesta que le da Jesús a Satanás, hace notar su deidad. Leemos nuevamente lo que le responde Jesús. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Otras versiones dice, apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí le está diciendo en pocas palabras, yo soy Dios. Porque Jesús era 100% Dios, o es 100% Dios, mejor dicho, y cuando pasó en la tentación, 100% hombre. Pero cuando le dice a Satanás, apártate de mí, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le está diciendo, yo soy Dios. Yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Apártate de mí. No puedes tentarme. Como hombre, Satanás podía tentar a Jesús, pero Jesús como Dios no podía ser tentado. Y dice la palabra del Señor que el diablo se alejó por un tiempo. Al ver que no lograba nada, se alejó. ¿Qué logró o qué hizo que Jesús lograra vencer la tentación? Uno de ellos es la palabra. Jesús conocía la palabra de Dios. La forma que nosotros podemos utilizar para poder vencer la tentación es conociendo la palabra de Dios. Mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus decretos. Cuando más leemos la palabra de Dios, sabemos cuánto nos ama Dios, cuánta promesa nos ha hecho, cuánto nos ha bendecido. Y ese conocimiento de la palabra de Dios nos sostiene para estar firme en el día de la prueba. Otra de las cosas que nos ayuda para vencer la tentación es la oración. ¿A cuánto les gusta orar? ¿Ah? A veces se escucha decir de algunas personas, ve usted, a mí me cuesta orar porque un minuto llevo y ya no sé qué decir. Pero la verdad es que como hijos de Dios anhelamos tener, guardar, hacer más fluida esa relación con nuestro Padre Celestial. Y a veces se nos hace fácil pasar 1 o 2 horas hablando con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, y cuando oramos ya nos quedamos sin palabras, pero rapidito. Entonces cuando busquemos de Dios a través de la oración, hablemos con Dios con confianza. Cuéntale tu día, cuéntale acerca de tus hijos, cuéntale de tu esposa, cuéntale del trabajo, del jefe del trabajo, cuéntale.
Y te vas a dar cuenta cómo esa relación se va fortaleciendo, y en los momentos de la prueba, en los momentos de la tentación, vamos a salir victoriosos. Haciendo memoria acerca de la estructura que da Jesús de la oración, hay una parte de la oración que Jesús dice que debemos de orar, y es: no permitas que caigamos en tentación. Y me llamó la atención porque leyendo otras versiones, la palabra del Señor dice: no permitas que entremos en tentación. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba a ser apresado ya para ir a la cruz? Lleva a sus discípulos al monte y le dice: acompáñenme acá, oren conmigo, me encuentro afligido hasta la muerte. Se va a orar, y cuando regresa a ver, ellos están dormidos. Sucede nuevamente, se va a orar, y cuando regresa están dormidos. Y Jesús les dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, nuestra oración no debe ser para que Dios nos guarde y que no cedamos a la tentación estando en la tentación. Nuestra oración debe ser que Dios no permita que entremos a ese proceso de tentación. Eso es lo que dijo Jesús: no permitas que entremos en tentación, no permitas que caigamos en tentación. Velad y orad, dijo Jesús, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, pero la carne es débil. Y yo me pregunto: ¿quién pecará porque realmente quiera pecar? Hablando de los hijos de Dios. Yo pienso que nadie. Cuando uno ofende a Dios por alguna situación, viene arrepentido ante la presencia de Dios, viene compungido, viene con dolor, porque uno no quiso ofender a Dios. Entonces el espíritu está dispuesto, pero nuestra condición humana, por la concupiscencia, dice la palabra del Señor, por esos deseos que hay en la naturaleza humana, somos propensos a fallarle al Señor. Entonces es a través de la lectura de la palabra y es a través de la oración que nosotros podemos fortalecer nuestro espíritu, para que en la lucha de la carne y el espíritu pueda salir victoriosos y nosotros ser aprobados por Dios. La palabra del Señor dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese pasado esa prueba o esa tentación, recibirá la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Roguemos a Dios entonces no entrar en tentación. Leamos las Sagradas Escrituras, oremos para que Dios nos guarde. Y recordemos que si Dios nos va a probar, no va a ser para avergonzarnos, hacernos fallar, sino para promovernos a un nivel superior. Y la tentación seguramente viene de Satanás y va a ser para hacernos fallar. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si Jesús no hubiese padecido como hombre, no nos entendiera. Pero como Jesús padeció la tentación como hombre, nos comprende. Ya termino con Santiago 1:14. Dice la palabra del Señor: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y los seducen. Mateo 26:41: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Queremos serles fiel a Dios?
Levanta tu mano, ¿quieres serle fiel a Dios? Amén. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En cualquier momento Dios está con nosotros. Yo te voy a invitar esta noche que te pongas de pie. Y si hay una área débil en nuestra vida, oremos para que Dios fortalezca nuestro espíritu y esa área débil sea convertida en fortaleza para honra y gloria del Señor. Ora al Padre ahí, dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Fortaléceme, oh Dios. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame a serte fiel, oh Dios. Ayúdame a honrarte. Así como Jesús fue aprobado al haber pasado las tentaciones, oh Dios, así quiero yo serte fiel. Cada momento de mi vida quiero honrar tu nombre. Cada momento de mi vida, oh Dios, quiero tener en mente tus mandamientos, tus preceptos. Quiero tener en mi mente, oh Dios, en mi corazón, tus mandamientos. Aquí está mi vida, oh Dios. Aquí está mi vida, Jesús.